Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, Un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Bueno, Linita, Llegó el día. inició este proyecto y de verdad que me llena de mucha emoción. Claro, hay nervios, hay emoción, hay felicidad porque es algo que de verdad fue decir Y hacerlo. En menos de unas 2 semanas ya estábamos en estas. Entonces, bueno, pues bienvenidos a nuestro podcast Pulso de Migrar. De verdad que es una emoción muy grande porque sé que va a ser un espacio que les va a gustar mucho y a nosotros también. Y va a ser que ahorita puede ser que no sea nuestra zona de confort, pero se va a volver nuestra zona de confort. Pues espero que así pase porque yo acá no estoy nerviosísima, no sé qué decir, pero nada, también estoy súper emocionada, Mari, y agradecida también como por este espacio en el que vamos a tener la oportunidad como de contar no solamente nuestras historias y las de nuestros invitados, sino de hacer que las personas se sientan también muy identificadas con un pedacito de las muchas historias que vamos a ir contando, ¿no? Total. Y bueno, pues antes de dar inicio como tal, pues me gustaría que nos presentáramos primero. Creo que pues muchos de acá no nos conocen. Entonces, pues bueno, cuéntame un poquito sobre ti y cómo Yo llegamos tampoco acá. me conozco muy bien. Estoy en ese proceso. Soy Lina, soy colombiana, mamá, esposa, abogada, madre de 2 perros también. Soy estudiante al mismo tiempo, empresaria, inmigrante, he hecho un montón de cosas en mi vida y ya, eso es un poquito de mí. Bueno, mi nombre es Mariana Hernández, también colombiana de la ciudad de Neiva, a mucho honor. También, bueno, negociante internacional, hija, madre perruna, novia y bueno, pues nada, creo que también empresaria, lo he intentado muchas veces, lo hemos intentado muchas veces y creo que eso va a ser parte también de estas historias del podcast, pero principalmente inmigrante, algo que de verdad nunca lo pensé, nunca lo imaginé y tal vez si mis amigos ven esto van a decir, tiene razón porque creo que yo siempre decía que yo no iba a salir de Colombia y bueno, acá estoy. Bueno, Y siento que esa etiqueta de inmigrante es como la que más se ha arraigado a nosotros en los últimos años, ¿no? Más que soy mujer, soy mamá, soy abogada, más que cualquier cosa, esa etiqueta inmigrante a veces siento que lo llevo como en la frente, o sea. Y es algo que también hemos adoptado porque uno usualmente casi pues no, cuando tú viajas a otro país y demás, no te sientes de esa forma. Hasta que lo vives y hasta que te toca de una u otra forma adoptar ese vocabulario, por decirlo así, que nos va a permitir, también abre muchas puertas como también cierra muchas otras. Total. Y creo que eso va a ser parte también de todo este proceso que iniciamos. Y bueno, me gustaría que de pronto habláramos también un poquito de nuestro vínculo, que creo que ahorita hay muchas cosas que nos unen. Sí. Porque somos amigas, somos hoy en día también compañeras de trabajo, tú a veces eres mi jefe, yo a veces soy la tuya. Y bueno, esa es como la dinámica, pero también hay un vínculo más allá que es pues de familia. De acuerdo. Cuando yo te conocí, Mari, de hecho tenías como 6 años y nunca me imaginé que fuéramos a terminar hoy acá sentadas hablando de lo que estamos hablando. Ni siquiera me imaginé que fuéramos a construir todo lo que hemos construido, ¿me entiendes? O sea, como que yo veía... ¿Cómo así que me conociste a mis 6 años? Sí. Bueno, no, pues genial. Pues efectivamente hoy en día, pues el título que da la sociedad
es madrastra e hijastra, aunque a mí realmente no me gusta esa terminología y creo que a Lina tampoco. Sí, no. Y es como Linita y Mariana. O sea, así nos hemos quedado y es así como hemos construido y es poco común ver una relación así, es poco común que pues las madrastras se lleven con sus hijastras y viceversa. Pero creo que de hecho, es muy curioso porque, bueno, yo estoy casada con el papá de Mariana y cuando vamos a restaurantes o cuando hablamos con personas, como no, nosotros somos una familia de 5, tenemos 3 hijos, entonces Oscar empieza a contar como Mariana es la hija mayor y todo el mundo me voltea a mirar como esta niña que ahora estuvo. Entonces sí, es curioso, ¿no? O sea... Sí, total, pero siento que es algo que hemos también como aprendido a llevar, obviamente, bueno, creo que desde un principio también nos llevamos como súper bien, sí, pero eso no quiere decir de que también hayamos tenido nuestros momentos, diferencias como todo, pero pues así mismo hemos aliviado esas perezas. Total. Y bueno, pues me gustaría de pronto que también habláramos un poquito porque migramos juntas. Ya sé, Mari. Migramos juntas, esto creo que no estaba dentro de los planes y quisiera que de pronto nos compartieras cómo se llegó a tomar esa decisión, porque sé que pues Lina tiene una perspectiva, yo tengo otra diferente, estábamos en etapas completamente de nuestras vidas. Tú, recuerdo que tenías tu trabajo soñado. Sí. Y sé que esto va para un episodio especial donde hablaremos netamente de ti, pero ¿cómo se llegó a tomar esa decisión? Yo creo que nuestro camino de emigrar, Mari, no empezó cuando llegamos a Estados Unidos, sino desde la pandemia, cuando nos fuimos de Bogotá a Teruel, ¿sabes? Cuando empezó el COVID, nosotros teníamos un proyecto, vivíamos en Bogotá, pero teníamos un proyecto en el Huila. Y fue muy curioso porque ese fin de semana nos fuimos, teníamos unas visitas de unas autoridades para unas licencias en el Huila y de un momento a otro la cuarentena, la pandemia y quedamos como encerrados en Teruel. Encerrados, ¿no? En el paraíso al final de todo. Yo hoy en día digo gracias Dios porque para mí fue una de las etapas más bonitas de mi vida, el haber tenido la oportunidad como de vivir ese encierro en una finca. O sea... ¿te acuerdas cuando nos íbamos a las montañas, al río, caminábamos una cosa? Y fue una gran migración, fue un gran cambio como salir de Bogotá, de la capital, a estar como en ese lugar. Fueron como 4 o 5 meses en el que prácticamente salimos de nuestra zona de confort y siento que ahí empezó como ese proceso de movimiento, ¿no? Porque para mí la migración es como... Total. Cuando estás en constante movimiento de un lado a otro y siento que ahí empezó como ese momento en el que el destino nos quería como ya que cruzáramos literalmente y saliéramos del país y nos viniéramos para Estados Unidos. Entonces si me preguntas cómo empezó todo, yo me voy al origen y para mí fue en pandemia en Teruel. Ya una vez acabada la pandemia, como que volvimos a Bogotá, yo trabajaba en la fiscalía, efectivamente tenía como el trabajo soñado, hacía lo que me gustaba, soy muy abogada, como que nunca he contemplado la posibilidad de hacer algo diferente, esto para mí es súper nuevo. Y como tan que joven, ¿no? Porque exacto, esa era la otra. Sí, como que empezaron a pasar cosas a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal, pues tu papá y yo cada vez nos íbamos uniendo más, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, tomamos la decisión de casarnos y tú vivías con tu papá. Entonces, como que ahí fue cuando empezamos como que a construir esa familia y luego pues a nivel profesional empezaron a pasar otras cosas que ya nos afectó Oscar a todos. Y yo, antes de hablarlo con Mariana y Manuela, empezamos como a hablarlo, como estamos en un punto en el que tenemos que movernos sí o sí, por seguridad, por oportunidades, por diferentes cosas que estaban pasando en nuestro entorno, especialmente en mi entorno laboral. Oscar y yo empezamos a hablar y una vez como que teníamos un poco la imagen o el panorama en la cabeza, ok, vamos a hablarlo con Mariana. Sí, en mi caso, pues claramente yo estaba en otra etapa completamente de mi vida porque yo estaba saliendo de mi universidad y creo que es una etapa donde
no sé si los jóvenes se sientan identificados conmigo, yo tenía 21 años y era la etapa en donde yo salía a la universidad y no tenía ni idea qué iba a pasar conmigo, porque no tenía como esa claridad de, o sea, podía tener un trabajo y demás, pero como que no estaba segura si realmente yo quería continuar ahí. Y es que saliste también muy chiquita de la universidad, Y ¿no? es que O sea, a uno los sale muy 21 chiquito años hoy en graduarse, ¿qué nos pasa en Colombia? Hoy en día, de verdad que eso pasa y claro, cuando me dicen esto, yo siento que hay algo que pasa y esto es algo que también se los pregunto a las personas que nos están oyendo y es cuando ustedes, bueno, no conozco la historia de las personas que nos están oyendo, muchas personas tal vez ya han migrado y han tomado esta decisión, muchas lo están contemplando, pero yo siento que muchas veces no somos conscientes de lo que realmente es migrar. Total. ¿Y por qué digo esto? Es porque yo siento que en mi caso, yo en ese momento me dejé llevar por el impulso y por la emoción, porque creo que algo que sí tenía claro era que yo quería salir de mi burbuja, que yo quería tener una experiencia completamente diferente en otro país. Lo que yo decía, pues tengo un grupo de amigas de la universidad y me acuerdo que somos 3 y me acuerdo que decíamos, bueno, Camila es la primera que se va del país. Valeria, ella se va a quedar y yo me voy a quedar también en Colombia porque nos encanta Colombia y de verdad yo amo mi país y me encanta mi país. Pero nunca estaba como en mis planes o contemplado esto y muy chistoso porque pues terminamos primero saliendo Valeria y yo del país que Camila y bueno, Cami Y hace poquito se sé que reencontraron, nos ¿no? reencontramos y Sí, fue genial, increíble. Pero bueno, no me quiero como salir de la línea, pero sí fue el hecho de decir, fue como un impulso para mí. Sí, sí. Y es, voy a vivir algo diferente, quiero hacerlo. Y bueno, pues también lo que tú dices, esta situación, pues también de tu tema laboral nos afectó a todos y fue también como, bueno, es que hay que hacerlo. Sí. O sea, como que muchas veces ni siquiera es la opción, pero yo estaba también llevada, era por un impulso. Y más como por la idea de lo desconocido, ¿no? Como Claro. te dejaste llevar más como por la niña chiquita persiguiendo. Total, pues ese sueño de estar en otro país, de vivir algo distinto. Yo estaba en esa época y yo decía, bueno, aparte pues que también, pues mi pareja estaba acá, entonces pues también no voy a decir que también fue una motivación para mí. Entonces, pero claro, yo en ese momento no estaba pensando que estaba dejando mi otra parte de mi corazón, porque pues mis abuelos, mi mamá, mis hermanos, pues que hacen parte fundamental también de mi vida y no estaba siendo consciente de que pues tampoco tenía una fecha de regreso. Sí. Y no sabía qué podía pasar en todo ese tiempo. Entonces, entonces no sabía qué podía pasar en ese tiempo y pues obviamente cuando ya lo vives y cuando ya llevas aquí cierta cantidad de tiempo y dices, uy, hijo de madre, creo que yo nunca, o sea, como que nunca fui consciente de lo que realmente significaba migrar. Y bueno, ahorita estamos acá en Estados Unidos y una cosa es el sueño americano y lo que uno cree y lo que nos pintan, pero ese sueño americano, yo siento que lo estamos construyendo ya. Sí. Y esto, porque ahorita también les vamos también a contar qué es lo que más nos une y lo que nos tiene aquí, pero yo siento que ese es el verdadero sueño americano. Porque el que creemos o el que nos pintan en las series, en las novelas, es duro. Sí. Es muy duro. Pienso que llegamos a la misma conclusión, pero desde perspectivas diferentes, porque en tu caso fue más el impulso de emigrar, en mi caso un poco más de control, Claro. más de información, más de buscar recursos, más de cómo informarme, tengo como esa necesidad de que al lugar al que voy tengo que saber datos básicos, tengo que conocer la historia, tengo que hacer un listado de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, dónde voy a comer, como que yo sí traté de ser un poco más consciente de la decisión de emigrar y de informarme un poco más. Y más porque hay una hija pues ahí, ¿no? O sea, hay una niña que estaba también migrando a sus 10 años, si no estoy mal, 11. Iba a cumplir, sí, migró a los 10, iba a cumplir 11 años. Exacto, en entonces diciembre. estaba muy chiquita y pues era también el tema de los colegios, ¿dónde me voy a ubicar? Porque pues acá pasa algo en Estados Unidos y es, los colegios es acorde a donde tú vivas. Exacto. Entonces es, ok, necesito un buen colegio para mi hija, ¿dónde me voy a radicar? Pero esto también
cuesta y son muchas cosas y te entiendo pues tu forma y me acuerdo que era un listado de ver en qué ciudad nos vamos a radicar, o sea. Exacto, en qué estado, en qué ciudad, qué vamos a hacer, con cuánto dinero vamos a ir, qué vamos a hacer al principio, cómo íbamos a iniciar nuestro proceso migratorio, en dónde íbamos a trabajar. Éramos conscientes que de pronto al principio no íbamos a poder hacer lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba, y era algo que a mí personalmente me jodía un poco la cabeza, porque como les dije, soy abogada, no sé hacer nada más, o sea, y sabía que al principio me iba a costar muchísimas cosas, el nuevo idioma, también el sentir la necesidad de estar fuerte para mi hija, para mi esposo. Una de las cosas que más me rondó en la cabeza fue el tema de Freya, o sea, todo lo que nos pasó, porque tengo una perra, una pastora alemán que está con nosotros desde el día cero, y nos vinimos para Estados Unidos. Freya ya había viajado con nosotros a Estados Unidos el año anterior de visita y todo bien, por pero pandemia todo se... después de pandemia Estados Unidos impuso hay unas sanciones para que los perros pudieran viajar. Mi perra no podía viajar y yo tenía clarísimo que algo teníamos que hacer para poder traer a Freya con nosotros. Se los vamos a contar más adelante porque Freya también tiene su propio episodio. O sea, ya tiene su propio Sí, episodio, tiene su propia forma de emigrar. Total, pero era una de las cosas que más me dolía porque en definitiva Freya no viajó con nosotros ese mismo día. Entonces, como dentro de la cantidad de cosas por hacer y dentro de la cantidad de cosas de las cuales yo quería tener el control, Freya fue una de esas cosas que no pude tener el control, ¿me entiendes? Claro. Pero obviamente, a pesar como de esa información que me daba la seguridad, como de pensar que estaba dando un paso en firme, tenía muchos nervios y había mucha incertidumbre y había muchas cosas que ni siquiera hoy en día sé cómo describir. También pasó algo bonito y es que llegamos en Navidad. Bonito y no tan bonito. Y a celebrarle el cumpleaños a mi papá. A celebrarle el cumpleaños a tu papá, que era el otro día, luego el de Manuela. Entonces como que la fecha también tratamos de vivirla incluso los cuatro, porque Mariana después se iba para otra ciudad. Pero siento que esa Navidad fue triste también y fue ese muy 31 muy nostálgico, sí. Porque efectivamente pues eso, estábamos en otro país sabiendo lo que estábamos haciendo. O sea, yo siento que hay muchas personas que han viajado y dicen voy a estar de vacaciones y por tanto tiempo y después deciden quedarse, ¿sí? Pero hay otras, como en el caso de nosotros, que ya sabíamos lo que iba a pasar. Pero vuelvo y digo, o sea, como que sabíamos también en un entre comillas, porque también había como un impulso que a pesar que había nervios y todo, pues también estaba esto nuevo por vivir. De acuerdo. Pero Anita, tú ahorita estabas tocando un tema especial y pues dentro de todo eso que tú decías de tener el control, tú también me imagino que averiguaste, porque eso no lo hice yo, averiguaste esa parte migratoria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú sientes que recibiste la información adecuada? Y bueno, más ahora que tenemos, y vamos a adelantar la primicia, que tenemos a H&M Migración, que es esa empresa que decidimos construir nosotras en conjunto, en familia, y que hoy en día, pues después de tantas capacitaciones, de tanto aprendizaje en la práctica, incluso desde el hecho de nosotros estar ahí también, ¿crees que tuviste una buena asesoría si la buscaste? La busqué, por supuesto, me dejé llevar por recomendaciones, por amigos, conocimos a una persona que digo que nos dio la información dentro de sus posibilidades, pero definitivamente no. Nos faltó más, faltó indagar más. Esa persona se quedó como con los primeros hechos o el primer impulso, por llamarlo de alguna forma. Y siento que si hubiera investigado, si hubiera consultado un poco más, quizás el camino a nivel migratorio de documentación y de legalidad en este país hubiera sido un poco más fácil de todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente
y tenía que pasar así, o sea, Sí, no, tenían total. que pasar así. Y agradecidos completamente con todo lo Y que de alguna pasó. manera a partir de esa experiencia fue que dijimos, ok, no queremos que otros vivan lo que vivimos, empecemos a hacer esto, o sea, y así fue como nació H&M, como yo al principio les decía, para mí es una forma de servir. H&M incluso empezó como un voluntariado, o sea, yo como que me inscribí en un montón de non-profits y organizaciones, y como que al principio ayudaba a las personas a informarles, a que conocieran sus derechos y demás, y luego fue que, ok, esto puede ser un negocio y puede ser una forma de contribuir e impactar positivamente a una comunidad inmigrante, ¿no? Entonces, gracias por cómo pasaron las cosas. Obviamente a nivel personal digo, hubiera querido tener más información, que me hubieran preguntado un poco más, que se hubieran como tomado la molestia de darme un abanico de posibilidades, ¿sabes? Más cuando las hay. Exacto. Porque si no las hubiera, uno dice, bueno, y pienso que también pues de parte de nosotros fue quedarnos simplemente con esa primera exacto, recomendación, sí, o esa primera información, y de verdad que aquí la invitación también es investiguemos, y me incluyo, investiguemos en lo más profundo y tengamos diferentes opiniones o opciones. Sí, sí. Porque de verdad que hoy en día digo, uy madre, el abanico de posibilidades era tan grande que nos hubiéramos podido ahorrar muchas cosas, pero siento que esto, como tú dices, tenía que pasar así, porque de verdad es lo que hoy en día nos lleva a tener esta empresa, a todos los días aprender algo completamente nuevo. Sí. Y bueno, por eso les digo que nosotros hoy en día ya estamos viviendo ese sueño americano, porque siento que parte de ese sueño americano es poder construir empresa en el país de las oportunidades. Sí, eso siempre te lo he escuchado a ti, ¿no? Porque es que Sí. para mí este es el país de las oportunidades, y por más de que es difícil y no es fácil, porque no les vamos a decir que nosotros iniciamos ya llegando siendo gerentes y ya llegamos siendo empresarios. No, siempre quisimos eso. Y Tú creo que, y bueno, tu papá, yo y mi papá yo hemos conocí impulsado a a Lina. Mariana Hemos impulsado a Lina. en Colombia, porque tú hiciste tus prácticas universitarias en una empresa y todo, y yo desde que conozco a Mariana yo quiero tener mi propia empresa. Yo no sabía de qué. Ella no sabía Era lo de único qué, que yo pero lo sabía. que tenía claro era que quería tener su propia empresa, y Oscar es administrador de empresas y también es una persona muy visionaria. Entonces como que yo decía, claro, también tiene ahí la influencia del papá y eso, pero yo siempre escuché a Mariana diciendo que ella no servía para trabajar para alguien, que ella iba a tener su propia empresa. En cambio mi experiencia era súper diferente. Yo solo tuve un trabajo en Colombia que fue en la fiscalía, duré mucho tiempo, me fue súper bien, como que crecí muy rápido también, y vengo de una familia en la que me inculcaron a estar como que todo el tiempo de su vida laboral en un mismo lugar. Mi mamá estuvo como 30 y algo de años en un banco, mis tías casi que la misma cantidad de tiempo en un juzgado, en un tribunal, porque vengo de familia de abogados además. Entonces es como que yo sentía que yo era muy buena para trabajar en un equipo de trabajo, pero con un jefe que me dijera qué hacer, que me definiera unas funciones, unas responsabilidades, que me diera unos deadlines. Entonces como que este bichito del emprendimiento es algo que se me vino a pegar con el tiempo, y Mariana desde que llegamos a este país dijo, es que el sueño americano es crear su propia empresa, o sea. Sí, creo que eso era algo que tenía, es curioso porque tú hablas como de la familia, como de esta dirección, y no creas, yo también la tengo. Sí. O sea, por mi lado materno está todo este ciclo de como esa línea del tiempo, ¿no? De estudias, después en la universidad, y después trabajo, y después familia, no sé qué. Ok, yo me siento muchas veces fuera del molde, y es algo que he compartido también con mi familia. Es como, yo soy un poquito diferente, Sí. me gusta el sitio, y pues claro, también está como este impulso por parte de mi papá, pues que siento que vienes por ese lado, todas estas ganas y este querer de emprender, de mirar la forma. Sí, efectivamente, yo decía que yo no quería trabajar para nadie, pero pues hoy en día que lo estoy viendo, trabajo para los clientes, Y o sea, es trabajo para las chistoso, Mari, personas. porque tú decías como, es que también tengo claro que nunca quiero estar en una un oficina. computador. Mantengo ahorita con el computador y el iPad para todos lados. O sea,
Sí, yo creo que yo tenía, era como, yo soy muy feliz hoy en día es por la flexibilidad Sí. y también por las formas que nosotros hemos creado también para trabajar un poco más dinámico. De acuerdo. Y claro, yo creo que por eso era que yo quería emprender y quería era tener mi propio negocio, mi propio chuzo, como decimos en Colombia, era porque pues yo quería tener esa flexibilidad de yo decir si me quiero ir para donde sea, pues hacerlo de la manera, o sea, que me gusta a mí, o sea, tener un horario, sin tener un horario así súper estricto, de que no puedo entonces viajar porque es súper tedioso pedir vacaciones, o sea, no, yo ya puedo tener vacaciones, pero también puedo trabajar y puedo, o sea, son muchas de esas cosas que a mí me permiten esa libertad y agradezco profundamente porque también me costó mucho después de que llegué acá, conseguí un trabajo, estaba en una zona de confort porque económicamente también me iba muy bien. Sí. Y creo que las personas pues que han estado acá en Estados Unidos, yo trabajé en la industria de restaurantes y esa industria se mueve muy bien y tú puedes hacer también mucho dinero, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, amigos? Y es porque efectivamente, o sea, también pasé por ese momento y no me quiero alargar mucho ahorita porque sé que eso lo podemos tocar en otro episodio, pero sí es como eso, yo estaba con esas ganas infinitas de emprender, incluso intentamos otros negocios, nunca me imaginé yo estar pues en un tema que me tuviera tan aliada con el derecho y con la parte legal, o sea, como que esto también para mí ha sido un aprendizaje completamente, pero de verdad que también siento que la he cogido muy rápido. Total. O sea, ha sido relativamente sencillo para mí como captar toda esa información y poderla expresar, porque hoy en día también me siento muy fluida cuando hablo de estos términos pues migratorios y esta parte como legal de cierta forma. Tanto que te hemos pedido que estudies Derecho. Sí, pero yo ya me quedé... ¿Con que no? Con que no, o sea... Sí, Uy, sí, pero no. Mari, volviendo un poquito atrás, ¿te acuerdas del momento en que estábamos en el aeropuerto en Bogotá, cuando nos dejaron con esa cantidad de maletas? ¿Cuál era tu pulso? O sea, esa sensación... Yo la verdad, yo recuerdo mucho ese día, Sí. mucho ese día porque de verdad que, bueno, uno nos tocó levantarnos súper temprano, era un vuelo a la madrugada, tuvimos sala VIP y todo por Bancolombia, si no estoy mal, esta no es publicidad ni nada, pero sí creo que tuvimos Sí. como sala VIP ese día y mi pulso era a 1000, Sí. era 1000, pero yo en ese momento yo estaba también muy contenta porque no sabía, o sea, yo no sabía que iba A pasar. o sea, como que esa sensación de no saber me gusta, o sea, La es como la incertidumbre de lo incertidumbre desconocido. y de los 21, porque es que pues no dejemos de lado que yo en ese momento tenía 21 años Sí. y efectivamente pues una cosa es mirar los 21 y otra cosa es después a no sé, 30, 40. Y acá tenemos todas las generaciones en nuestra familia, entonces siento que ese pulso estaba a millón, pero estaba lleno de emoción, y yo creo que esa anécdota del avión va a ser un episodio, porque fue muy chistoso cómo pasó todo. Nunca nos vamos a olvidar, ¿no? No. Es que yo lo tengo como si fuera ayer y de verdad que cada vez que cumplimos como año de estar acá, Sí. nos devolvemos a esa anécdota. Sí. Y bueno, nada, de verdad que pues esto es un poquito sobre nosotros. Para nosotros, pues es muy importante estarles compartiendo hoy en día porque nos estamos abriendo, literal, estamos abriendo nuestra historia, nuestra vida. Es una forma también de una u otra forma mostrarnos vulnerables porque pues siento que cuando uno abre su corazón y abre ese espacio como a que otras personas sepan sobre uno, pues es de mucho cuidado, pero siento que acá lo estamos haciendo desde el amor, del querer que las personas sepan realmente desde la experiencia propia y desde una visión como tan real y tan humana lo que es tomar una decisión de estas. Y no sabemos si la persona que nos está escuchando ya lo hizo o si está en proceso, si tan solo lo tiene en un pensamiento, pero quiero que sepa que no está solo
y que la idea también de este espacio es que podamos compartir esas historias y que podamos brindarles también esa información. Que ser como una red de apoyo, ¿no? Total. O sea, cuando tú estás en otro país, lejos de lo que asumías como un derecho, de lo que asumías como básico, llegar a otro país es construir esas pequeñas redes desde cero, ¿no? Uh-huh. Redes familiares, redes sociales, redes académicas, redes laborales, de todo tipo de redes. Y cuando tú encuentras a las personas correctas con las que haces como match, el camino de emigrar se vuelve más fácil, ¿no? Y precisamente estamos acá con ustedes contando estas historias, esta historia, porque es una historia larguísima, como les dice Mariana, desde el amor, pero también desde el amor profundo por transmitirles a ustedes información, por ayudarlos a que tomen decisiones un poco más informadas, por ayudarlos a que seleccionen mejor los caminos, que conozcan más como el abanico de posibilidades que hay. Y que hay muchos caminos, es que hay muchos, sí. Es que nos quedamos con unos pocos o con lo que los demás dicen o como los demás llevaron la experiencia. De acuerdo, porque y más eso es algo en que les ha estos pasado. Temas migratorios, cada caso es único, Total. Cada historia es diferente, cada persona tiene su propio sello. Entonces, esa es la invitación sobre todo, como a que escuchen esto, no solamente como por tener algo general, sino como ir un poco más allá de aquí están estas dos chicas que quieren darles información. Sí, de verdad que los invitamos pues a que nos sigan escuchando. Lo que les decimos, vienen muchísimas más historias, queremos ser su compañía en el carro, mientras están cocinando. Pues esos son los momentos en los que yo muchas veces escucho un podcast. Entonces, de verdad que queremos ser esa compañía para ustedes y también ese referente, porque acá lo que queremos es compartir también un poquito de esas experiencias que nosotros vimos, incluso errores que cometimos para evitarles ese camino. Porque hay un camino de verdad que, o sea, siempre hay caminos, siempre hay posibilidades y ya depende mucho también del propósito de ustedes y de la intención con los que ustedes pues desean migrar, que ese camino se les va abriendo. Entonces, pues nada, esto es Pulso de Migrar y gracias por acompañarnos el día de hoy.